Tsunami, después de la réplica de anoche de 7,6 grados Richter en el norte, la gente evacuó hacia zonas seguras de manera más rápido que lo que ocurrió con el primer terremoto del martes. Queremos conversar de este y otros temas. Está aquí en el estudio el oceanógrafo de la Universidad Andrés Bello, exdirector del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, Alfonso Campuzano. ¿Hay un error en la presentación? Hay un error en la presentación. Yo fui jefe, creé el sistema de alerta tsunami y jefe del sistema de alerta tsunami durante mucho tiempo, pero digamos que es distinto ser director del CHOA, son otras cosas. El resto de la presentación que me anotaron estaba bien. Okay, sí, oceanógrafo, sí, estamos en lo correcto. Estamos en lo correcto. Alfonso, bueno, de cualquier manera, muchas gracias por venir. ¿Por qué? Como parte de ese grupo que usted me dice que creó estas alertas, que estuvo involucrado respecto de cómo se anuncia, entiendo, una emergencia en el mar a la ciudadanía, antes de entrar a lo estrictamente técnico, una pregunta muy general que anda en el ambiente. ¿Usted siente que cómo se ha obrado, cómo se ha actuado por parte del CHOA, de las autoridades respectivas que monitorean el océano, se ha restablecido, se ha recompuesto la confianza de la ciudadanía en los organismos técnicos encargados de avisar una emergencia en el mar? Yo creo que efectivamente hay muchas mejoras, sobre todo en el CHOA. Diría que hay una notable mejora, con mejores comunicaciones, con sistemas, con profesionales en el lugar, etcétera. Pero en todo caso hay algo que diría que me preocupa, y me preocupa mucho, y a mucha gente le preocupa. El exagerar las alertas, o hacer alertas de aquellos casos en que no corresponde, la verdad es que lo único que hace es generar una sensación de pánico en la población, y esa sensación de pánico causa muertes. Ya en todas las evacuaciones que se hicieron en el transcurso posterior, digamos, al sismo del 2010, hasta antes de los sismos de la zona norte, ¿sí? Fueron tres o cuatro evacuaciones que fueron absolutamente innecesarias, porque la magnitud era absolutamente insuficiente como para generar un tsunami, y en todas ellas murió al menos una persona. Cuando se está intentando salvar vidas, lo que se hace es salvar vidas, y no decir es que estamos salvando más personas si hacemos esto, pero no importa que suceda esto otro porque es un accidente. La verdad, yo creo que lo real es que ha habido una sobreexageración del tema con el objeto, por temor a sufrir daño. Otro chascarro, digamos, como el que pasó en el 2010. Correcto. Así en sencillo. Entonces, esto simplemente se ha ido hacia un extremo que no es bueno, que es dañino. Y esto es como el cuento de Pedrito y el Lobo. Cada vez la gente cree menos. Tampoco es racional que se haya decretado una alerta de tsunami en la zona sur del país, en lugares en donde claramente no hay peligro de un tsunami. O sea, es cosa de conocer cómo se reparte la energía y cómo varía esto en el fondo. Y por ejemplo, ha habido en la zona sur niños chicos, niños pequeños, ancianos, que no sé, a esta altura no sabemos si están enfermos, están resfriados, están con producto de la evacuación. Producto de la evacuación. O sea, las evacuaciones deben ser criteriosas. Para entenderlo bien, hubo una exageración en la evacuación de chilenos que estaban en el Biobío, en los lagos, hasta la Antártica, que después se levantó esa alerta. Correcto. ¿Hubo una exageración con esa evacuación respecto del terremoto que pasó el martes? Sí, correcto. O sea, yo creo que hubo exageración y demasiada. Respecto de lo que tiene que ver ahora directamente con lo estrictamente técnico de lo que pasa con el mar, lo que ocurrió en la zona norte, ¿cómo se podría calificar ese tsunami? Muchas personas me ha tocado escuchar, y por eso que manifiesto esta inquietud, que dicen: este tsunami no fue como el 2010, cuando veíamos la entrada del mar, este tren de olas que entraba violentamente a distintos planos en el Maule. ¿Por qué tanto escándalo si no vimos una situación como la del 2010? ¿Por qué le dicen tsunami a lo mismo si fueron dos situaciones distintas? ¿Usted le puede explicar a los televidentes qué pasó? Sí, es muy simple. Basta pensarlo de la siguiente manera. Tsunami es una onda de marea que puede tener muchas ondas, que se forma producto de un sismo.
Si eso sucede, eso se llama tsunami. Ahora, un tsunami puede ser pequeño o puede ser grande. Okay. Puede ser pequeño, muy pequeño, mediano, grande y extraordinariamente grande. Ajá. ¿Okay? O sea, puede ser el tamaño que sea necesario. Y eso está directamente vinculado a la cantidad de energía que tuvo el sismo que lo generó. O sea, vale decir de cuál es la magnitud. La magnitud 8.8 del sismo del 2010 es superior a los 8.2 del sismo recién pasado. Ahora, ese sismo, la gente dice, bueno, entre 8.2 y 8.8, bueno, están muy cerca, son casi lo mismo. Es que es exponencial. La verdad es que es exponencial. En consecuencia, esos 6 puntos de diferencia representan aproximadamente unas entre 12 y 16 veces menos energía. O sea, se necesitarían entre 12 y 16 sismos grado 8.2 para hacer algo equivalente a un grado 8.8. Entonces, consecuentemente, es obvio que el tsunami también iba a bajar profundamente. O sea, si entendimos bien, hay una directa relación entre la magnitud de un sismo y la violencia o la intensidad de un tsunami. No solo la magnitud, o sea, importan también otros factores. ¿Cómo cuáles? Como la profundidad focal. ¿Qué es la profundidad focal? ¿Cuán profundo es el lugar donde se está produciendo esta falla, donde se está produciendo la fricción, donde nace esto? Bueno, si tenemos nosotros un tsunami, o sea, un sismo, este mismo sismo 8.8, pero con una profundidad focal de 120 kilómetros, lo más probable es que no habría pasado algo similar a lo que pasó ahora aquí. Correcto. O sea, habría sido muy atenuado. Perfecto. Si, por el contrario, hubiese sido un sismo de 10 kilómetros de profundidad, habría sido brutalmente catastrófico. O sea, hay una dependencia importante entre la magnitud y la profundidad focal. Perfecto. Ahora, Alfonso, estoy pensando en las personas que trabajan en el mar, en los pescadores y que hacen de ello una fuente laboral. Después de un episodio de esta naturaleza como el que hemos vivido en el último tiempo en el norte, ¿cuánto tiempo pasa hasta que finalmente el mar se normaliza o vuelve en general todo a su estado natural y eventualmente esos trabajadores pueden volver con seguridad a trabajar en un océano que conocen relativamente? ¿Qué Ahora, pasa? Ahí en realidad va a depender también de la magnitud, o sea, digamos, el nivel de la perturbación posterior, que digamos normalmente significan corrientes extrañas, oleajes extraños también, puede durar hasta 3-4 días, dependiendo de la magnitud. Esto sin contar que hay permanentes réplicas o claro, un sismo mayor como el que ocurrió ayer. No, la verdad es que si el que haya réplicas, mientras no sean réplicas que generen más tsunami, no hay problema. Okay. Ahora, lo que sí también es relevante es considerar que el problema de los pescadores es mucho más grave que tener 4 días de pérdida de trabajo, o 3. Por ejemplo, en Iquique podemos ver que ha habido una destrucción de al menos 100 embarcaciones. Claro, sí. En esa caleta, digamos, esa gente en este instante no puede salir, mucha gente que no puede salir a pescar. Correcto. A pesar de que el mar esté en buenas condiciones. Y ahí hay un problema que hay que solucionar y de forma rápida. No solo eso, porque además se dañaron todas las zonas de venta, que es lo que normalmente lo atienden la mujer del pescador. Exacto. O sea, finalmente los ingresos familiares están desapareciendo. ¿Cuánto es o cómo se puede determinar la expansión de una ola? Me traigo colación lo que comentaba usted al principio respecto de que los días previos hubo una evacuación o en el mismo terremoto de evacuación hasta el sur del país en circunstancias que usted me decía es muy fácil calcular hasta dónde va a llegar la fuerza de la ola. Claro, y hasta dónde es razonable. Correcto. ¿Cómo se determina o cuán fácil es poder establecer hasta dónde es el impacto que tiene un tsunami, sobre todo en nuestra costa de norte-sur? Existen sistemas, o sea, computarizados, con programas computarizados que permiten modelar un tsunami. Y cuando uno modela el tsunami, va teniendo las diversas alturas que hay. Ajá. Yo creo y espero que, dado que el CHOA y toda la organización de ONEMI y toda la organización de este país saben desde hace muchos años que se ha estado repitiendo constantemente que el sismo del norte es un sismo grave que va a generar problemas. Bueno, lo menos que espero, que puedo esperar, es que exista hecho ese análisis. Y con ese análisis es cosa de decir, a ver, según estos datos,
aquí podemos, aquí no podemos, aquí es conveniente, aquí no es conveniente. Eso claramente no se hizo. Espero que haya sido por un olvido, pero creo que si no está así, no está hecho, sería, a mi juicio, sería muy grave. Respecto de lo que pasa con el mar, Alfonso, probablemente usted me va a decir que no es tan difícil porque es el experto, pero en general, es muy difícil estudiar el comportamiento del mar. ¿Y por qué se lo pregunto? Ha habido fuertes cuestionamientos en los últimos días por dos cosas que marcaron mucho la pauta. Una es que la cárcel está en una zona, la cárcel de Iquique está en una zona inundable. La gobernación de Iquique está en una zona inundable. La intendencia está en una zona inundable. Y más encima, hace un par de días supimos que el monolito, el monumento que se le hizo a las personas que perdieron la vida con el tsunami del 2010, se lo llevó el mar porque estaba en una zona inundable. Y uno se pregunta, bueno, ¿es que acaso es tan difícil estudiar el comportamiento del mar y de cómo se mueven las aguas que llegan a una zona que no se están dando cuenta de dónde construyen o qué es lo que instalan, que el mar se lo lleva o se inunda en el caso de un terremoto? La información existe y está, digamos el CHOA ha elaborado cartas de inundación que están disponibles, son cerca de un buen número de cartas que prácticamente abarcan todas las zonas relativamente peligrosas. En consecuencia, lo menos que pueden hacer las autoridades que les corresponde, tienen que decir, señores, esta área debiera no ser usada para algunas cosas, pero lamentablemente hace muy poco tiempo atrás, prácticamente pocos días atrás, se ha eliminado la posibilidad de restringir, y se puede instalar cualquier cosa actualmente a partir de hace pocos días en cualquier lugar. O sea, vale decir, instalar un mall en Barón, en Valparaíso, al lado del mar, donde probablemente puede morir gente, un hotel en la costa de Concona a Viña del Mar, que es una trampa mortal para la gente que esté allí en caso de que haya un tsunami, o cualquier otra aberración como tener lo que usted dice, hospitales a la orilla del mar, tener cárceles a la orilla del mar. O sea, afortunadamente, digamos, el coronel que está a cargo de gendarmería en Iquique, digamos, resulta ser una persona notable. Realmente creo que hay que reconocer los actos notables. Simplemente abrió y cerró porque dijo, la vida humana prima sobre cualquier otra cosa. O sea, la gente no escapó, simplemente se le permitió abrir. Y eso fue reconocido por el propio ministro de Justicia que estaba allá como la acción correcta. Ahora, en el fondo entonces la conclusión que queda es que la información respecto a esas zonas existe, se ha podido establecer los estudios, lo que pasa es que no han sido considerados. Lo que existe es exactamente eso, o sea, digamos, esto es un poco yo lo veo como los niños chicos, que cuando tienen susto se tapan los ojos, porque con eso hacen desaparecer el problema. Yo creo que hemos vivido demasiado tiempo así. Y aquí tenemos todavía un problema, digamos, el problema real, el más importante, es que hemos tenido sismos que han copado o han agotado alrededor del 20-22% de la energía disponible, o sea, la energía que se ha acumulado en 140 años. Okay. En consecuencia, tenemos que esperar que toda esa energía se agote, y solo se va a agotar mediante sismos. O sea, va a seguir temblando. O sea, no solo va a seguir temblando, existen distintas posibilidades. Aquí lo que ocurrió es que toda la zona que se suponía se movería de una forma uniforme, que abarca entre 500 y 600 kilómetros, en realidad solo se movió una parte en la zona relativamente central. Exacto. Y además se movió menos de lo esperado, debería haberse movido alrededor de 10-11 metros y se movió alrededor de 6-7. En consecuencia, hay una energía allí que falta por liberarse. Que falta por liberar. Y falta por liberar toda la energía de la zona norte, de más al norte y la zona de más al sur, y eso estamos hablando del orden de un 75 a un 78% de la energía total que no se ha liberado. Por lo tanto, es importante que entendamos que va a suceder algo importante, más fuerte probablemente que lo que ocurrió el 8.2, y hay que estar preparado para ello porque no ocurra lo que ocurre en ese instante. Perdón, con el 7.6 de anoche no fue suficiente entonces todavía. No, un 7.6 con respecto a un 8.2 es mucho la diferencia. Es mucho menos, o sea, digamos, se necesitan como 7 u 8 sismos para hacer el otro, no es relevante. Clarísimo. Alfonso, muchísimas gracias por haber venido personalmente al estudio CNN. Que tenga un buen día. Gracias a ustedes.